Gracias por esperarnos. Como les decía, estamos con Soledad Blardone, que nos ha invitado al doctor Facundo Manes, el neurocientífico argentino, que recientemente incluso operó a la Presidente en ese episodio de salud que, bueno, vamos a conversar seguramente con Facundo. Y también, como les decía en la introducción, con estas ganas aparentes que tiene el doctor Manes de meterse en la política. Así que gracias, Sole, por estar aquí. Sé que lo ha perseguido al doctor Manes hasta que lo logramos. Gracias, Facundo, también por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Así que, bueno, ¿y cómo fue la Presidente como paciente? Bueno, ¿fue como paciente como es como cuando sale por la tele? No, le cuento que usted dijo que yo operé. Yo soy neurólogo y tuve el honor de dirigir el equipo. Claro. Que diagnosticó y trató el problema. Pero no la operó usted. Pero la operó el doctor Fuster, que fue el neurocirujano que operó la Presidenta, pero yo, bueno, dirigí el equipo de neurociencia que estuvo a cargo y fue un orgullo para todos nosotros. Bueno, como dije en varias entrevistas, los médicos tenemos que respetar la privacidad del paciente, y para mí esa privacidad incluye, Carlos, tres cosas. Primero, hablar del paciente. Segundo, hablar de la enfermedad. En este caso no fue una enfermedad, fue un hematoma que se resolvió. Claro. Y también la experiencia personal. Lo único que le puedo decir es que fue una excelente paciente, muy responsable y es muy inteligente. Nada más. Me parece muy bien, Secreto profesional. Exactamente. Sole, avanti. Bueno, estuve leyendo el libro que vos acabas de cierto, presentar. Lo podemos mostrar, Facu, te lo muestro a la cámara de frente. Usar el cerebro, ahí lo tenemos. Doctor Manes, obviamente el autor, con el juego de palabras, que es buenísimo. ¿Te gusta el título? Y sí, usar el cerebro, claro, me encanta. Porque es un desafío al lector. Y el subtítulo, conocer nuestra mente para vivir mejor. Es como enganchar al lector a que tome un rol activo, esa fue la idea del título. Ahora, si hablamos de cerebro, estaría bueno empezar con una pregunta de ¿qué determina que una persona sea inteligente? Wow. La inteligencia es quizás, las definiciones son siempre limitadas y reduccionistas, pero es claro que tiene algo que ver ser inteligente con resolver un problema nuevo, la ciencia puede medir algunos aspectos de la inteligencia, lo que llamamos el coeficiente intelectual, que son, entre otras cosas, pruebas aritméticas y demás, que correlacionan con algo en la vida. Por ejemplo, si uno hace bien esas pruebas, seguramente tiene un coeficiente intelectual alto y va a resolver ciertos problemas de la vida cotidiana relacionados con esas tareas bastante bien, pero hay un límite en medir la inteligencia, porque hay diferentes tipos de inteligencia. Cómo medir el humor, que es un tipo de inteligencia, cómo medir la ironía. Entonces, la inteligencia social. Es más, hoy sabemos que en general los líderes de una empresa, de un área de la empresa, en la medicina, en la abogacía o en el almacén, son los que tienen más inteligencia social. Los jefes generalmente tienen más inteligencia social que muchos de los empleados, que por ahí tienen más inteligencia analítica. Claro. Pero el inteligente social es el que lleva la sección o el área o la empresa y se ocupa de ver globalmente. Entonces, y eso tampoco se puede medir. Claro. O sea, hay una inteligencia social y emocional que hoy no podemos medir. Así que podemos medir algunos aspectos de la inteligencia, pero no todo. Se buscaron y hay que tener cuidado con esto, porque en Estados Unidos hace décadas las universidades ponían cupo a los negros porque tenía un cupo mínimo, porque según los datos tenían menos coeficiente intelectual. En realidad el coeficiente intelectual estaba basado en cierto background familiar y demás que impactaba, pero o sea, que usaban esta medida de inteligencia en forma inmoral. Así que si bien se puede medir algún aspecto de la inteligencia, para nada representa toda la inteligencia de una persona, de las cuales la ciencia no puede medir. El otro aspecto es las bases biológicas de la inteligencia. Un inglés, Spearman, en 1906, detectó que hay gente que hace una tarea intelectual bien, generalmente hace otra diferente tarea intelectual bien. Hay gente que hace diferentes tareas intelectuales bien. Y hay gente que hace mal diferentes tareas intelectuales. Y le dio lo que llama un factor G, que es un factor de inteligencia.
sea que, en síntesis, un aspecto de la inteligencia es medible, el coeficiente intelectual, pero para eso no representa toda la inteligencia. Y lo que no hay duda es que está en el cerebro. Mira, Carlos, te puedo tutear. Sí, pero obviamente. Todo lo que hacemos está en nuestro cerebro. Eso Claro. es un concepto que todavía nos cuesta, porque me duele el corazón. Sí, Le puede doler porque tuvo un dolor precordial, pero el dolor del alma, Del amor todo lo y que todo eso, hablamos está acá. en el cerebro, El corazón es víctima Claro. de las emociones que genera el cerebro. Claro. Somos en realidad cerebros con patas. Claro. Todo lo que hacemos, lo hacemos con el cerebro, desde respirar. Ustedes, la audiencia, están respirando, ahora lo saben, pero hace unos segundos no lo sabían, porque lo hacían y no lo registraban conscientemente. Hay sectores de su cerebro que está controlando la respiración, hasta resolver los problemas filosóficos más complejos. Todo lo hacemos con el cerebro. Una computadora que ninguna máquina todavía ha podido igualar. Es muy buena la comparación con la computadora. La computadora tiene límites. Te cuento 2 ejemplos. Científicos alemanes hicieron un robot para agarrar un vaso de agua y tomar el vaso de agua. Eso le llevó 3 años. Un robot. Pero si quieren hacer otro movimiento, por ejemplo... Sí, otros 3 años. Otros 3 años. Imagínate que los científicos hagan un robot con el gol de Maradona a los ingleses. Claro. Tiene que estar 250.000 años. Claro. Entonces, la plasticidad cerebral, adaptarse al contexto, es única del ser humano. Si vos vas a dar una presentación a un foro de periodistas con un PowerPoint, con una presentación, y no funciona la computadora, vos te vas a adaptar y vas a dar la charla igual. Exactamente. La computadora nunca haría eso. O sea, Claro. la plasticidad cerebral interna y de adaptarse al contexto es única. En tu libro hablas en un capítulo del tema de la solidaridad. Decís que las personas son solidarias por naturaleza. ¿Esto Sí. es así? Somos solidarios por naturaleza. El altruismo es investigado por las neurociencias, inclusive algunos valores morales. Ajá. Y lo que se sabe es que se estudió gente que dona dinero, que dona a fundaciones, a causas justas, y cuando se dona el dinero, se ayuda, se activan las áreas o los circuitos de recompensa en el cerebro. En el cerebro humano tiene circuitos de recompensa. Y está bastante demostrado científicamente que cuando uno ayuda, que cuando uno dona, se activa el sistema de recompensa. O sea que en el fondo uno Esa también... es la base de la ley de la atracción, ¿no es cierto? Es decir, que uno tiene que, digamos, todo lo que uno da vuelve de alguna manera, ¿no es cierto? Bueno, lo que muestra este experimento, Carlos, es que en el fondo ser altruista también tiene un efecto egoísta. Porque, Claro. Y sobre todo hay otros datos, quizás menos románticos, que vieron que la gente dona más cuando la gente lo mira. O sea, tendemos, si vamos a una comida de gala y se rifa algo, tendemos a gastar más plata que Claro. si vamos solo y nadie no está mirando para Claro, donar. claro. Pero lo importante acá es dejar en claro que cuando hacemos el bien, cuando cooperamos, se activan áreas que nos da placer. Y eso es muy importante como sociedad también, no solamente a nivel cerebral, porque cuando nosotros pagamos los impuestos para que como gente en la edad laboral, para que nuestros jubilados descansen y disfruten, es un fenómeno solidario también. Claro. O sea que las sociedades son también basadas en nuestra capacidad de cooperación. También vi en tu libro que hablas del tema de las adicciones y hay una frase que me gustó que dice: el adicto tiene el cerebro secuestrado. Exactamente, el adicto no... Si una persona con adicción va a su médico y el médico le dice, mirá, el nivel de adicción a la cocaína, a tal droga, es alto, vos vas a tener problemas neurológicos o cardiológicos porque la cocaína afecta al sistema vascular, vas a tener problemas sociales porque donde trabajas no aceptan esta cultura de la droga, vas a tener problemas seguramente familiares porque tu mujer o tu marido no sabe nada, y la persona lo puede racionalizar, se da cuenta. O sea, no es un problema de no darse cuenta. Sin embargo, va a salir del consultorio y a la tarde va a buscar la droga. O sea, es un debate del libre albedrío. El ejemplo de que muchas veces hay un problema de libre albedrío, en inglés se llama free will,
es la adicción, porque uno no quiere, la persona racionalmente dice, no, me está afectando mi salud, me está afectando mi ambiente social, mi trabajo, mi economía, pero no puede. ¿Quién decide ahí? Entonces, el cerebro está secuestrado. Y bueno, hay un debate enorme ahora para ver el aspecto genético de la adicción, el aspecto del entorno. La conducta humana es una mezcla del contenido genético nuestro más la conexión con el entorno y el medio ambiente. Me estaba acordando cuando decías lo del cerebro secuestrado, de aquella película La mente brillante, en donde él logra, nunca se cura, pero logra independizarse de su enfermedad. No sé si la viste. Sí, John Nash. Exactamente. John Nash, que fue interpretado... Bueno, John Nash, que no es el actor, que el actor es el neozelandés. No, John Nash era el verdadero. John Nash es el matemático que fue premio Nobel de Economía. Por, entre otras cosas, las teorías de los juegos, racional, digamos. Y él tenía esquizofrenia, que es una condición psiquiátrica que ahora sabemos que muchas de estas condiciones psiquiátricas, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, son trastornos del desarrollo. Antes pensábamos que se producía a la segunda década o tercera, hoy sabemos que son enfermedades del desarrollo, o hay una tendencia a pensar eso. ¿Te acordás que él veía personas? Él nunca dejó de verlas. No, pero y escinde, digamos, la enfermedad de la realidad, una cosa increíble. Bueno, y eso que vos dijiste tiene, si puedo reflexionar sobre dos aspectos de lo que vos dijiste, lo voy a hacer, y me parece importante. Primero es que muchas de estas enfermedades no se curan. Si uno tiene una depresión crónica o un trastorno bipolar, una esquizofrenia, ansiedad, es difícil que la medicina lo cure. Lo que hace es que si hay un tratamiento con drogas, fármacos, con terapia, con ejercicio físico, la persona va a estar mejor. ¿Y qué significa estar mejor? Bueno, lo que hacía en el fondo Nash, que podía trabajar, las personas tenemos que no curar, porque es imposible muchas veces, aunque nos gustaría curar, es imposible curar estas enfermedades en el sentido de erradicarlas, pero lo que podemos hacer es mejorar la calidad de vida del paciente para que tenga un impacto positivo en la familia, en el trabajo. Y una anécdota personal, cuando yo viví en Estados Unidos en dos lugares, en Boston unos meses y después en Iowa, en el Midwest, y después me fui a Inglaterra. Y en Iowa, yo fui a un lugar muy complejo de estudios cerebrales, en el departamento de psiquiatría de Iowa, que lo dirigía una prócer de la psiquiatría, Nancy Andreasen, y el jefe de neuroimágenes, el que hacía todas las técnicas, era esquizofrénico. Era como John Nash en la realidad mía, digamos. Y bueno, esa persona, aunque nunca se le fue la enfermedad, podía trabajar y sentirse útil. Eso es una mente brillante. Sí, eso fue una mente brillante. Él fue el que dijo, John Nash, para la gente que no lo conoce o que no conoce su trabajo, que la toma de decisiones está basado en un sistema racional. Y hoy las neurociencias no piensan eso. Nosotros pensamos ahora que las emociones en muchas decisiones toman un rol importante, ¿no? Si quieren podemos hablar de la toma de decisiones. Una de las emociones que tocas en el libro es el tema del miedo y cómo se relaciona con la ansiedad. Es un tema fascinante. El miedo es una emoción clave en nuestro cerebro. Hay otras emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, sorpresa, ira, disgusto. Son emociones que están en todas las culturas, que están en todas las especies, en muchas especies, no en todas, pero en muchas especies, y que tienen un rasgo facial característico. Cuando uno está triste, cuando está alegre, cuando está con miedo. Entonces, Darwin fue el primero que se dio cuenta que varias especies tenían este set de emociones básicas. Luego Paul Ekman, que es el psicólogo que está detrás de la serie que en inglés se llama Lie to Me y en castellano creo que es Miénteme, este Paul Ekman fue a Papúa Nueva Guinea y estudió una tribu que nunca estuvo en contacto con Occidente, y le decía a los aborígenes, ¿qué pasa si un chico se muere? Y el aborigen se ponía cara de triste. ¿Qué pasa si nace un chico? Cara de contento. Entonces Paul Ekman dijo, basado en lo que decía Darwin, que las emociones básicas están en diferentes especies, y en lo que yo veo acá, que no culturas que nunca estuvieron en contacto con Occidente tienen las mismas expresiones faciales, están en diferentes culturas, en diferentes especies, y tiene un rasgo facial característico, debe tener un sello neural específico. Y hoy estamos descubriendo que cada emoción tiene un sello. De esas emociones básicas, para mí la más importante es el miedo. ¿Por qué? Porque uno puede posponer un momento de placer, puede posponer un vaso de vino,
una noche de sexo, puedes posponer todo. Lo que no puedes posponer es el peligro. Porque si uno pospone el peligro, quizás no haya otra posibilidad de te vida. agarró, claro, o sea, listo. Entonces, nosotros tenemos un sistema, un sensor del peligro, con un circuito cerebral específico. A veces, este mecanismo también es un poco un sistema de ansiedad normal. Si ustedes tienen que preparar una nota, si un periodista gráfico tiene que escribir un artículo, hay cierto estrés. Un chico tiene que hacer un examen, bueno, o si uno tiene que cruzar la avenida 9 de Julio, tiene que mirar para el costado. Entonces, hay un mecanismo de ansiedad fisiológico. Pero ¿qué pasa cuando este sistema que tenemos normal de detección del miedo empieza a detectar peligro donde no hay? Esa es la ansiedad patológica, la que domina hoy a mucha gente, la psicopatología más frecuente, la ansiedad, porque la gente empieza a pensar que cosas malas pueden pasar o pensamientos llaman intrusivos, que empiezan a tóxicos. Lo que ocurre es que a veces hay una realidad que torna ese miedo razonable, es decir, hoy, por ejemplo, el mero hecho de salir a la calle implica un riesgo, digamos, con las cosas que están pasando. O sea, una persona que sale a la calle y tiene miedo, le puedo decir paranoica o le podés decir, bueno, ¿es razonable que estés así? Bueno, tengo un ejemplo que es básicamente relacionado con lo que planteás. Si uno va por una calle oscura un día y a la noche y alguien le pone un revólver atrás y le dice dame la billetera, es un asalto, uno va a tener los siguientes cambios físicos. Va a tener taquicardia, va a tener transpiración, las pupilas se van a dilatar, se llama midriasis, va a haber unos cambios físicos. Eso se llama miedo. Lo que llamamos miedo, los científicos, es el cambio físico. Luego, el cerebro va, que es corporal, taquicardia, transpiración, la sangre se va a los músculos más que al aparato digestivo porque nos prepara para correr, hay dilatación, o sea, hay cambios físicos. A eso lo llamamos miedo. Después tenemos el sentimiento del miedo, que es posterior al cambio del cuerpo. Claro. Ahora, eso es un hecho real, alguien lo está asaltando al sujeto, ¿se entiende? Ahora, si esa misma persona va caminando por la calle, oscura, que antes lo asaltaron un año antes, y está pensando, debe venir un tipo detrás con un revólver, la persona va a sentir los mismos cambios físicos. Claro. Va a sentir taquicardia, va a tener transpiración, va a tener dilatación. Claro, el cerebro ordena lo mismo. Pero no está pasando nada. Eso es ansiedad. ¿Se entiende? Sí. El cerebro fabrica la realidad. Vos ahora podés estar pensando que tu trabajo acá está seguro. Estás contento. Ahora vos pensás que te pueden echar de tu trabajo. Y vos no sabés qué va a pasar. Si vos pensás que estás bárbaro en tu trabajo, que sos muy importante para esta compañía, vas a estar bien. Y si vos sentís que te están por hecha y no tenés elementos, vos fabricás de la manera que pensamos. Bueno, de vuelta es la manera que sentimos. De vuelta con esta ley de la atracción, que no sé si estarás familiarizado, pero esta idea de que el cerebro puede transformar en realidad lo que piensa a través de visualizaciones. Sí. ¿Eso es verdad? ¿Tiene Bueno, un basamento científico? A ver si entiendo bien la pregunta. Lo que vos decís es que el cerebro como que genera la realidad, que crea la realidad. Exactamente, es decir, si vos te generás cerebralmente una determinada realidad y visualizás como un hecho real algo que todavía no ocurrió, bueno, depende si lo imaginás para el bien o para el mal, y así va a ser. Exactamente, el cerebro genera nuestra realidad. Es más, nosotros no vemos con los ojos, vemos con la parte posterior del cerebro, que es la corteza occipital. Y la corteza occipital interpreta parte de nuestra realidad. O sea que no vemos todo lo que está a nuestro alrededor, vemos lo que el cerebro es capaz de percibir. Así que todos estos temas son muy interesantes porque... ¿Todos están en usar el cerebro? Sí, pero además son interesantes porque no estamos hablando de enfermedades. La idea mía, con Mateo Niro, que es el coautor de este libro, que no viene de la neurociencia, Mateo, es licenciado en letras, es un intelectual, y la idea mía era generar un puente con otras disciplinas, porque los neurocientíficos a veces tenemos el límite de que somos muy técnicos, y mi interés era que la gente no especialista entienda y lo pueda relacionar con la literatura clásica, la filosofía. Para mí la ciencia tiene que tender puentes con otras disciplinas, y este libro es un enfoque. ¿El cerebro es igual en todas las culturas? Sí, el cerebro es igual en todas las culturas,
y solamente cambia en miles de años. Para darte una idea, la evolución del cerebro es en millones de años. Claro. Nuestro cerebro es producto de millones de años de evolución. El arte solamente apareció hace 40.000 años. La lectoescritura hace 3.000, 4.000, 5.000 años se debate, pero la mayoría del tiempo el ser humano, nuestra especie, no tuvo lectura y escritura. Es una aparición reciente, 5.000 años. Sí, claro. Por eso cuando a mí me preguntan el impacto de la tecnología, que me preguntaba Soledad recién, bueno, a nivel anatómico no es que va a haber un tercer lóbulo cerebral, claro, porque el cerebro cambia anatómicamente en miles de años. Quizás hay otros impactos que son más emocionales, de ansiedad, de obsesiones, uno chequea todo, pero eso es otro tema. Pero el cerebro es producto de una evolución. Ahora, si me permite, yo le te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué, digamos, hay países que logran una organización, digamos, social que funciona y otros no? Pero eso te lo tengo que responder como ciudadano y como Facundo Manes persona, pero no desde las neurociencias, porque no tenemos... ¿No hay una explicación neurocientífica para eso? No, mi opinión personal es que los países que... a ver si entiendo tu ejemplo. Yo siempre pongo en mis charlas una situación donde la Argentina tiene que pensar a largo plazo. Es fundamental. Nosotros como argentinos estamos obsesionados con el pasado y tenemos que obsesionarlos con el futuro. Tenemos que obsesionarnos en qué país queremos, en cómo vamos a competir con otros países. El mundo está globalizado. Ahora después yo te voy a meter en esos temas. Pero vos me metiste con esta pregunta que no te la puedo responder a la neurociencia y te voy a dar mi opinión. Pero entonces, quería saber si había, digamos, un basamento científico para que unos países sean exitosos y otros no. Porque los países exitosos se parecen todos, más o menos, y los que no son exitosos también. Sí, yo creo que la diferencia de esos países... No, la neurociencia no tiene una explicación para eso, pero mi explicación es que los países desarrollados, exitosos, el denominador común es la educación. Uno puede ser rico, pero no educado. Nigeria es una... Y hoy el conocimiento es un capital que es mucho más valioso, claro, que la materia prima. Y que esto se demuestra en Nigeria. Nigeria tiene... La Argentina es un país riquísimo. Bueno, por eso no podemos esperar que Vaca Muerta nos solucione todos los problemas, porque Nigeria es un país con muchos recursos naturales. Sí, y ahí está. Y Japón es un país con menos recursos naturales, pero en una economía del conocimiento, claro, es la tercera economía mundial. Claro. O sea que nosotros tenemos... Los países desarrollados se han dado cuenta que la pobreza y el futuro está basado en la ciencia, tecnología y educación. Ahí para mí, pero esto te lo respondo desde Facundo Manes, ciudadano. Está bien. No desde la ciencia. La ciencia después nos metemos en lo otro. Dale. ¿Y se relaciona esto con la inteligencia colectiva de la que vas en tu libro? La inteligencia colectiva es un fenómeno interesante. Hubo un artículo en la revista Science, que es una de las revistas más prestigiosas en ciencia, que estudió miles de artículos científicos de publicaciones científicas originales que habían descrito algo nuevo. Y patentes, estudió muchísimas patentes. Y las reflexiones de ese estudio fueron que el conocimiento, pero no el conocimiento duro, las ciencias biológicas, la ingeniería, el conocimiento humanístico también se genera en equipo. Ya no hay más Einstein, John Nash. El conocimiento actual en las ciencias duras y en las ciencias humanísticas se genera en equipo. También lo que mostró ese estudio es que si nosotros somos tres, cada uno tiene un coeficiente intelectual de 110, la suma de nosotros sería 330. Si trabajamos bien entre equipo, como los tres como equipo, el coeficiente intelectual como grupo es mucho más que la suma de las partes. Es mucho más que la suma de las partes. Lo otro que demostró el estudio es que los grupos que funcionan bien para una tarea, si nosotros tres nos organizamos para hacer un restaurante y nos va bien, generalmente si hubiésemos hecho un kiosco también no hubiese ido bien. Claro. Y los grupos que funcionan bien para algo les va bien en muchas cosas, y los grupos que andan mal para algo suelen ir mal para todo. Y lo otro también, lo último que yo recuerdo de este estudio, que fue muy bueno, es que ¿qué predice el éxito de un grupo? Y lo que se vio, no se sabe bien por qué, pero se vio que la presencia de mujeres en un grupo predice éxito. La hipótesis... Una vez tenemos una buena... La hipótesis es que las mujeres tendrían un... No se sabe bien. El dato es que hay una asociación de presencia de mujeres y predicción. Pero lo que no se sabe es por qué. Hay hipótesis. Y una hipótesis es el proceso emocional, es más holístico en la mujer que el varón. Bueno, ¿te animás a una última? Así me quedan 10 minutitos de política.
A mí me gustaría que nos dieras recomendaciones para preservar la memoria, para tratar de... por empezar, ¿se puede preservar la memoria? Y en segundo lugar, ¿qué ejercicios o qué se puede hacer para mantener en forma el cerebro? No solo que se puede, sino que se debe. Hay un artículo publicado en una revista muy buena, se llama Trends in Cognitive Neuroscience, de un grupo de escandinavos que describen un fenómeno, se llama mantenimiento cerebral. O sea, antes había la idea que si uno tuvo un trabajo intelectual, desafiante intelectualmente, cuando tenía un accidente vascular que afectaba el cerebro o Alzheimer mismo, había como una reserva cognitiva que ayudaba a defender la injuria cerebral. Pero eso, el concepto de reserva cognitiva, que es una vida intelectual intensa, emoción desarrollada y demás, se relaciona con una injuria, una enfermedad y cómo resistir la enfermedad. Pero estos escandinavos plantean otro concepto novedoso del año pasado, hace 2 años, que es de mantenimiento cerebral, que es, imagínense que no tengamos, envejecemos, pero no tenemos un accidente vascular, un Alzheimer, un traumatismo de cráneo, nada. Pero si uno fue activo intelectualmente y deja de ser activo, se jubila mentalmente, no compensa aunque haya sido un intelectual antes. O sea, uno tiene que mantenerse activo intelectualmente hasta el último día de su vida. Hay que jubilarse de lo que a uno no le gusta, pero nunca jubilarse del desafío intelectual, porque aún aunque haya tenido una vida intelectual alguien, si se jubila intelectualmente, el cerebro tiene un impacto negativo. ¿Te propusiste, digamos, intervenir en la política como un ejercicio para que tu cerebro no envejezca? Porque te vas a meter en una tremenda. Te cuento un poco la situación. Yo siempre hice política, me siento que siempre hice política. Bueno, todo el mundo dice que cualquiera de nosotros hace política, pero yo me refiero a la política. Pero yo te digo cómo de meter veo la mano en el barro. Pero ¿no? te cuento cómo veo la situación. Para mí la política es una formidable herramienta de transformación social. No es un cargo solamente. Entonces, ¿qué quiero para este país yo, como muchos argentinos? Quiero un país basado en el conocimiento, inclusivo, desarrollado, y yo voy a luchar por eso. Hablar de una candidatura es prematuro, yo nunca expresé eso en un... ¿Nunca lo dijiste? Nunca lo dije, y porque no surgió, porque digamos... yo creo que ¿Pero puede ser? Bueno, si hay una oportunidad para contribuir, no voy a escapar, porque yo nunca evité desafíos. Estás cerca de Sanz, vos dentro de la Unión. Sí, mira, Ernesto Sanz, el senador Sanz, tuvo un gesto muy generoso, me invitó el 4 de mayo del 2013 a un acto en Parque Norte para hablar del futuro. Y yo hablé del futuro, hablé que tenemos que los argentinos pensar en el largo plazo, porque a veces los argentinos estamos muy concentrados en el presente y no en el largo plazo. Tuvo mucha, digamos, repercusión tu intervención. Sí, fue una intervención donde yo realmente lo hablé desde el corazón, de lo que pienso. Y también conozco a Margarita Stolbizer, con quien tengo una excelente relación, conozco gente de la coalición cívica, del socialismo, me siento cómodo en ese espacio, pero yo creo que cualquier proyecto que tenga como objetivo un país basado en el conocimiento y en la educación, inclusivo, y me va a tener a mí ahí, no lo estoy pensando como una cosa de desafío personal, quiero contribuir claramente. ¿Sanz te lo propuso? No, la verdad que ha sido muy respetuoso Ernesto Sanz, y lo que hablamos es como, por ejemplo, yo tengo ideas claras de qué quiero en el país. Argentina en 1869 tenía 80% de su gente analfabeta. En 1947 tenía 13% de gente analfabeta. O sea, una generación de argentinos que no vieron su política de largo plazo, que murieron antes, pero que bajaron el analfabetismo hasta el 70%. Argentina, en la primer parte del siglo XX, tenía menos analfabeto que España e Italia. Yo quiero ese país. Claro. Entonces, yo no veo la política como lo ve un político. La Argentina es el país de la Constitución, ¿no? El país, digamos, que hizo posible la vigencia de la Constitución de 70 años, del 53 al 30, digamos. Y el efecto residual, digamos, tipo RAID, que duró unos años más.
Pero la Argentina se ha rebelado contra ese sistema. Bueno, pero hay argentinos que pensamos, hay muchísimos argentinos que pensamos que, bueno, vos volvimos a la pregunta que me hiciste antes cuando estamos en la etapa cerebral de la discusión. Me dijiste, hay países que le va bien y hay países que no le va bien. En mi opinión, a los países que le va bien, el mayor, hay muchos denominadores comunes, pero el mayor, el más importante es la educación. Te cuento el ejemplo de países como Singapur o otros países de Asia como China e India. Ellos pueden crecer 4 o 5% anual, hay crecimiento económico, pero si no hay inversión en educación, no reducen la pobreza. La pobreza se reduce, además del crecimiento económico, combinado con mayor educación de calidad. Hoy, de 100 chicos que entran a la escuela primaria, terminan la secundaria 30. Y de los 30 que terminan, la mitad no sabe comprender un texto. Bueno, entonces, por más que tengamos... Por eso no parece ser una cuestión, Facundo, meramente de recursos, porque este gobierno incluso llevó el presupuesto... No, claro, este gobierno a 6,5 del presupuesto. Exactamente. Y tampoco es de un gobierno. Y tampoco es de un gobierno. Este problema de educación es mucho anterior que este gobierno. Y este gobierno invirtió en educación, como vos decís, mucho dinero. Es un problema que excede este gobierno también. Es un problema de la sociedad. La sociedad tiene que poner como objetivo primordial y entender, y bueno, ese va a ser un poco el rol que yo intento desde mi ángulo como intelectual, como científico, como ser humano, como padre. Yo quiero que mis hijos vivan en la Argentina, tienen 8 y 6 años. Mi desafío es ese en la política, es intervenir en la política desde el lugar ¿vos ves en la sociedad, en el promedio social, los valores, digamos, valga la redundancia, sociales del desarrollo? Es decir, porque a mí me parece que la Argentina le ha declarado la guerra a todos esos valores. Y te empiezo hasta por detalles, a la puntualidad, a la sensación del trabajo bien hecho, a la responsabilidad. Acá todo es por el camino fácil, digamos. Y eso lo tenés, no lo tenés, digamos, en un sector social solamente, lo tenés esparcido en toda la sociedad. Entonces hay como una rebelión contra los valores que te desarrollan. Mira, es muy interesante lo que vos planteás y te agradezco esta reflexión porque me remite a hablar de un paradigma que los argentinos tenemos bastante acá el puntual es un tarado. Está bien, pero yo lo que creo es que la democracia era un paradigma que en el 80 y pico, en el 82, no la tenía todo el mundo en la Argentina. Yo he visto en mi pueblo, en Salto, gente que votó a Alfonsín y era mucho más autoritaria que Alfonsín. Y lo votó por el proyecto de ese momento que enamoró a una gran parte de Argentina. O sea, ahí está el liderazgo de la gente. Yo creo que hay una sociedad esperando ciertos liderazgos que hablen de el mérito, del esfuerzo, de la cultura del trabajo, de la educación, de largo plazo. Yo creo que hay una sociedad esperando, pero tiene que haber líderes que seduzcan, perdón. Bueno, ahí te lo puedo ¿entendés? comprar. Porque Alfonsín, yo no creo que la sociedad... ¿Qué es primero, el líder o la gente? Las dos cosas, yo creo que la sociedad hay una gran parte de la sociedad que... Porque si el tipo se pone en un discurso y no lo vota nadie... Pero yo creo que hay una parte de la sociedad que está queriendo eso. La Argentina, por mi profesión de médico, de disertante, viajo por el interior, por todos lados, como lo harán ustedes, hay una sociedad increíble acá. Por ejemplo, el proyecto nuestro que hicimos en INECO, te voy a contar un ejemplo nada más, para que vea por qué soy optimista si trabajamos, si pensamos en largo plazo, si invertimos en educación, no porque si nos sentamos a esperar que todo... Cuando yo quería estudiar el cerebro científicamente en un país donde no había apoyo para desde el Estado ni de las universidades para investigar la toma de decisiones, la memoria en seres humanos. No había cultura de neurociencias cognitivas. Y creamos un centro, un INECO, que lo financiábamos nosotros y demás. Una universidad chilena muy prestigiosa, Diego Portales, nos llama por nuestras publicaciones científicas y dice, bueno, ¿por qué no nos asociamos? Porque en Chile hay recursos para estudiar. Y INECO, que se hizo en Buenos Aires, no sé si hubiese sido posible en otras capitales de América Latina, por el nivel intelectual que todavía hay en los jóvenes. Sí, porque hay una gran ventaja en este país todavía, que gran parte de la población se siente intelectualmente de clase media. Eso es muy positivo. Entonces, bueno, Argentina para mí ventea. ¿Qué quiere decir ventear para los que no saben? Cuando uno perfora un yacimiento para gas, a veces el gas, por razones de infraestructura, sale y se pierde hasta que se capitaliza. Bueno, la Argentina muchas veces tiene pérdidas. Pérdida de capital, de energía, y bueno, hay que encauzarla, ese es el desafío. Decime, ¿y estás conforme con el rol que ha jugado la Unión Cívica Radical? ¿O crees que, digamos, como mejor idea para ser alternativa del peronismo, digamos, no tuvo mejor idea que imitarlo? Mira,
Yo, como dije en varios reportajes, tengo una tradición radical en mi familia y me siento una persona republicana, respetuosa de las instituciones, demócrata, y más allá de todos los errores que tiene el radicalismo, es un partido que tiene una ligazón con el respeto a las instituciones y demás. Yo sinceramente creo, Carlos, que el futuro no es solo de un partido político en Argentina, tiene que haber varios partidos y personajes y la sociedad que quiera esto que estamos hablando, la educación, el conocimiento. No me parece que un partido hoy represente la solución para la sociedad. Te lo dice alguien con cierta tradición familiar de un partido, pero me parece que el futuro nos tiene que encontrar discutiendo qué es la pregunta que vos hiciste. ¿Por qué a algunos algunos países le va bien y a otros le va mal? Esa para mí es la discusión, y no tanto estar obsesionado con el pasado, porque si no, no podemos gastar la energía en el futuro, que es lo que tenemos que dejarle a nuestros nietos. ¿Y cómo has visto estos 10 años? Porque tenemos una idea del paraíso, digamos, si nos guiamos por el discurso público, y otra idea, digamos, para mi modo de ver, más cercana a la realidad, que dista mucho de eso. O sea, la Argentina, digamos, tiene muchos problemas, por decirlo diplomáticamente. ¿Vos cómo has visto estos 10 años? Mira, hay un artículo, un capítulo en el libro que hablo de la metáfora de la ciencia. En la ciencia, nosotros los científicos, por más que nos guste o no nos guste el científico anterior, si hizo algo positivo lo tomamos. Si hizo algo negativo aprendemos y decimos esto no, porque ya probaron y no funcionó. Entonces yo creo que en estos 10 años hubo cosas positivas y hubo cosas negativas. Mucha gente, en la cual me encuentro, quiere tomar lo positivo y dejar de lado lo negativo, lo que se experimentó, y pensar un país futuro. Yo creo que este gobierno tuvo cosas positivas y tuvo cosas negativas, y yo creo que el que va a liderar la Argentina en los próximos años va a ser alguien que para mí, en mi humilde opinión, por ahí me equivoco porque no soy analista político, va a ser alguien que rescate las cosas positivas o los pensamientos positivos y que no repita los errores que se cometieron en los últimos años. Y cuando te pares, digamos, eventualmente, si con el tiempo lo llegás a decidir, digamos, por la positiva de finalmente intervenir en política, y te pares frente a la gente, ¿crees que este discurso de la educación y de la responsabilidad, la educación incluye cierto rigor, digamos, porque, bueno, vos no solo has estado recibido acá, sino que has estado en el exterior, digamos, y sin cierta rigurosidad no vas adelante. Y eso no sé si es popular. Te cuento, Corea del Sur es un país de 50 millones de habitantes. Hace décadas era muy pobre. Hoy es uno de los más ricos del mundo. Produce más patentes, pero la producción de patentes se correlaciona con la innovación. Claro. Produce más patentes que la mayoría de los países de Latinoamérica juntos. Claro. Google vale más que varios países latinoamericanos juntos. Claro. Innovación. Entonces, para mí, mi vida va a estar dedicada a eso, pero sea candidato, no sea candidato, sea político, yo amo mi país, quiero un futuro del país que soñó la generación del 80. Pero yo te quiero poner más en político. Pero digamos. yo creo que... te quiero, digamos, llevar a esa situación de enfrentar a la gente y tener que, entre comillas, comprarle, hablando en el buen sentido, el voto con ese discurso tuyo. ¿Vos crees que te lo van a comprar? Pero sí, la gente, esto lo decía Steve Jobs, decía, nadie quería el iPad hasta que se lo mostramos, pero se lo mostró de manera sexy, atractiva, inteligente, y bueno, la gente muchas veces está esperando algo, quiere algo. Yo veo una sensación de que la gente quiere un país desarrollado, inclusivo. Yo no veo que... No, la gente quiere el efecto. Lo que no quiere es lo que lo produce. Pero... Porque lo que lo produce es el trabajo duro, el rigor en el estudio, el esfuerzo. Y todo. No. Vos dame el resultado. Lo que lo produce, no, eso se lo vos. Pero eso es educación. Ahí cuando te digo que la educación no es solo ir al colegio o poner plata en el sistema educativo. Es eso, es saber que a nadie le gusta el esfuerzo, porque es más fácil estar tirado en una playa tomando sol. Obviamente. Pero que el esfuerzo es el largo plazo. Yo me fui, estudié, cualquiera, vos para ser periodista en el nivel que tenés ahora, has hecho una carrera en donde vos muchas veces querías comer un asado con amigos y no podías porque tenía un reportaje, vos pensabas en el largo plazo. Y bueno, eso es educación. Por eso para mí la solución es... Educación no es solamente recordar las capitales de Latinoamérica o las capitales de Europa. Es que el largo plazo vale la pena y que no todo lo inmediato es bueno
para largo plazo. Es más, muchas veces lo inmediato es hipotecar el futuro. Facundo, ha sido un placer tenerte aquí esta tarde. El placer fue mío. Con nosotros, bueno, y hablar de tantas cosas, ¿no? No solo de este aspecto último que tocamos, el tema eventualmente de tu futuro político, sino también de lo muy interesante que nos has adelantado de contenido de tu usar el cerebro. No, yo les agradezco a los dos porque combinamos un poco las dos pasiones, el cerebro y la Argentina. Así que te agradecemos muchísimo haber compartido esta tarde con nosotros aquí en Infobae Televisión. Nosotros llegamos al final, las 7 en punto de la tarde. Gracias, Sole. Gracias, la verdad, un placer haber, como siempre, compartir estos momentos contigo. Igualmente. Y nos vamos hasta el lunes. Hasta el lunes entramos en la Semana Santa. Los que nos sigan desde temprano, por allá, por el lunes, aparecerá a las 9 de la mañana María O'Donnell y nosotros nos encontraremos luego de Daniel Mushnik a las 6 de la tarde para acompañarlos como todos los días aquí en Infobae Televisión.